Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Vamos a ver el tema de masa atómica, masa molar y número de Avogadro y ver cómo hay una interrelación entre estos conceptos. Bueno, la masa atómica, también a veces conocido como peso atómico, es la masa pues, de un átomo, ¿sale? Sin embargo, pues las masas de los átomos son extremadamente pequeñas. Para darnos una idea, la masa de un átomo, de los átomos más pesados que hay, anda alrededor del orden de 10 a la menos 22 gramos. Entonces son unidades muy pequeñas. Por lo tanto, el manejar estas unidades pues no es conveniente, ¿sale? Entonces no es posible medir un solo átomo. Por lo tanto, conviene utilizar preferentemente una unidad llamada unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es la unidad entonces en la que vamos a medir o estar hablando de la masa atómica. Si yo voy a la tabla periódica y busco el peso atómico, va a decir, si voy al hidrógeno, dice 1.008 UMA. Entonces no dice gramos, está en unidades de masa atómica. Por lo tanto, como definición y para no entrar más a detalle en el fundamento, jóvenes, la masa atómica es la masa de un átomo, pero no está en gramos. Es la masa de un átomo en UMAS, o sea, unidades de masa atómica. Por acuerdo internacional, una UMA se le ha asignado al átomo del isótopo carbono 12, se le ha asignado una masa de 12 UMAS. Entonces se dice que el carbono 12, isótopo carbono 12, pesa 12 UMAS. Entonces, por acuerdo internacional, al asignársele al átomo carbono 12 esta masa, el átomo carbono 12 pasa a ser el átomo de referencia para sacar las masas de todos los demás átomos. Entonces, las unidades de masa atómica pues constituyen una escala relativa, ¿no?, de masas, donde el átomo de referencia es el átomo de carbono. Bueno, no voy a entrar más en detalle de masa atómica, simplemente es la masa de un átomo, pero en unidades de masa atómica. Bueno, ¿y cómo se relaciona entonces con la masa molar y el número de Avogadro? Bueno, como ya lo mencionamos, pues los átomos son muy pequeños y sus masas son muy pequeñas, por lo tanto no hay una balanza para medirlo. O sea, no hay para medir un átomo que anda en el orden que ya lo mencioné por 10 a la menos 22 gramos o hasta 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Son cantidades muy pequeñas, entonces estar manejando estos números y estas cantidades tan pequeñas pues no es tan práctico. Conviene mejor manejar unidades de masa atómica. Y en lugar de decir que un átomo pesa 4 por 10 a la menos 22 gramos o no sé, o estas cantidades, mejor manejamos UMA, ¿sale? Una UMA, 2 UMA, 13 UMAs, y es más práctico manejar estas unidades que las de gramos de la masa de un átomo. Muy bien, entonces en la realidad pues yo no manejo, en el laboratorio no manejamos 2 átomos, 3 átomos, o no manejamos 2 moléculas, no peso 2 moléculas de agua. Entonces, en el laboratorio manejamos cantidades macroscópicas, muestras que tienen una enorme cantidad de átomos porque son las que se pueden medir con las balanzas o con los equipos con los que podemos medir. Por lo tanto, en química es necesario tener una unidad especial. Esta unidad especial me debe de hablar de tener una enorme cantidad de cosas. Y esto no es algo nuevo, es como cuando decimos una docena. Decimos una docena y una docena no tiene unidades, o sea, simplemente son 12 cosas. Una docena de canicas son 12 canicas. Una docena de elefantes, pues son 12 elefantes. Algo similar se hace pero en química, pero pues las canicas pues son a un nivel macro, los elefantes pues enorme, pero los átomos son muy pequeños. Entonces necesitamos en química una unidad que me hable pero de una gran cantidad de átomos para poderlas pesar, ¿sale? No se vaya a confundir hablé de la docena nada más para comparar, porque me ha pasado que hago esta comparación y luego les pregunto pues les pregunto sobre el mol y algunos me dicen es una docena. No, es lo de la docena, eso ya lo sabemos. Una docena son 12 cosas, ¿sale? Un mol no son 12 cosas, un mol son muchísimas cosas. Es una cantidad enorme de cosas. Muy bien, entonces, ¿cuánto equivale un mol? ¿Cuánto es esa cantidad enorme
de cosas. Vamos a verlo a continuación. Mol aplica para química. Ahorita mencioné 12 canicas, pero tener 12 canicas, pues sí las podemos pesar y las puedo tener. Pero un mol de canicas, por ejemplo, pues no, o sea, es una cantidad enorme. Entonces, el mol es una unidad que se utiliza en química. ¿Estamos? Es una unidad que se utiliza en química. Si dijera un mol de canicas, que vamos a ver la cantidad que es un mol, pues serían muchas. No hay contenedor, no hay un lugar donde las pueda guardar en el planeta. Ahorita hago una comparación de cuánto ocuparía un mol de canicas en el planeta. Muy bien. Entonces, el mol, voy a utilizar una definición que ya está un poco, que ya la UPAC ya la menciona distinto, pero la voy a mencionar así porque de esto parte, el mol parte de lo que había en el carbono 12, entonces por eso lo voy a mencionar así. En la UPAC ya esta definición ya nada más dice la cantidad que es, ¿no? Pero voy a usar esta definición por cuestión de explicar. Muy bien, un mol en el Sistema Internacional de Unidades es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en exactamente 12 gramos del isótopo carbono 12. Híjole, si vemos la definición como que nos reburuja un tantito, ¿no? Pero es muy sencilla y dice, es cuántos átomos hay en 12 gramos y la cantidad de átomos que hay, eso equivale a un mol. ¿Sale? Y la pregunta es entonces, ¿cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12, del isótopo carbono 12? Bueno, esa cantidad se ha determinado experimentalmente y se dice que es 6.022, 15, hay unos 15, 17, 21. Para efectos de estos problemas no nos va a importar eso. Ahorita les voy a mencionar qué valor vamos a utilizar. Pero bueno, 6.022, 14, 15 por 10 a la 23. Y aquí son unidades o cosas, o en la definición pues son átomos. Quiere decir que en 12 gramos del isótopo carbono 12 yo tengo esta cantidad de cosas. O sea, es un número enorme, ¿sí? Ahorita que hablaba de la comparación de una docena, pues nada que ver. Una docena son 12. Un mol son esta cantidad de cosas. Y entonces lo que a este número se le conoce como número de Avogadro, pues ahí está escrito. Si yo digo un mol de canicas, entonces ¿cuántas canicas tengo? Pues 6.022 por 10 a la 23. Nada más que esta cantidad es tan grande que si yo tuviera un mol de canicas, ¿sale? De acuerdo al libro, este ejemplo viene en el libro de Química, la Ciencia Central de Brown y demás autores, que dice que si yo tuviera un mol de canicas, cubrirían toda la superficie del planeta, ¿sale? O sea, cubren todo el planeta o toda la superficie terrestre y se formaría una capa de casi 5 kilómetros de espesor. O sea, un mol de canicas es una cantidad enorme, pero cuando lo llevamos a un nivel de átomos, pues un mol de átomos de carbono son 12 gramos y 12 gramos, jóvenes, podemos a veces tenerlo en la palma de nuestras manos, ¿sale? 12 gramos de átomo es una cantidad ya a un nivel macro. En volumen no es tanto, pero hay esta cantidad de átomos de carbono. Así de pequeños son los átomos. Muy bien, entonces quiere decir por definición, un mol de átomos de carbono 12 son 12 gramos de carbono. O sea, yo peso 12 gramos de carbono y entonces yo tengo un mol de átomos. Pero ¿qué cantidad de átomos de carbono tengo? Bueno, pues el número de Avogadro, que es lo que acabamos de ver. Un mol. En 12 gramos de carbono yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, cuando digo nada más un mol, también se obvia que son 12 gramos de carbono, ¿sale? ¿Y cuántas unidades hay? Esta, que es un número enorme, ¿sale? Entonces, el mol está enfocado en el átomo de carbono 12, pero también lo puedo decir de otros elementos. Entonces, la masa molar, para regresar aquí al tema, la masa molar no es si se fijan, la otra se llama masa atómica, que es la masa de un átomo, pero esta es la masa molar. La palabra molar viene o se deriva de esta que es mol. Entonces, me dice que es la masa, pero de los moles, de un mol. Entonces, la masa molar del átomo de carbono, ¿cuál es? ¿Cuál es la masa molar del átomo de carbono? Pues es esta,
¿sí? Porque son 12 gramos que hay en un mol de átomo de carbono. Entonces la masa molar, jóvenes, al final de cuentas, es la masa que hay de un átomo, pero no de un átomo solo, sino de un mol de átomos, que es el número de Avogadro, que es esta cantidad, que es un número enorme, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Que es lo que acabo de decir. La masa molar es la masa, pero ya expresada en gramos. Se fijan, la masa atómica es en UMAS. Y aquí la masa molar es en gramos y son los gramos que hay en un mol. Y esto es importante. Entonces, para los problemas, jóvenes, la masa que vamos a estar utilizando no va a ser la masa atómica. Vamos a estar ocupando la masa molar. ¿Por qué? Porque los problemas yo les voy a estar dando datos como tengo 20 gramos de cierta cosa, tengo 3 moles de algo, tengo 0.5 moles de algo. Entonces, lo que me interesa y que comprendamos es que de aquí en adelante la masa que vamos a estar utilizando es la masa molar, ¿sale? Muy bien, vamos a ver. Entonces, la masa molar del carbono 12 es 12 gramos en un mol, como está aquí. Pero esto es del átomo de carbono. Es como decir una docena de canicas tiene cierto peso, ¿sale? Entonces aquí estamos hablando del carbono 12 y entonces un mol de carbono 12 pesa 12 gramos. Pero no es lo mismo una docena de canicas, en cantidad son lo mismo. Una docena de canicas, una docena de elefantes. Tengo 12 unidades, tengo 12 canicas y tengo 12 elefantes. Pero en cuanto a la masa, ahí no pesan lo mismo, ¿estamos de acuerdo? En cantidad son lo mismo. Una docena de canicas, una docena de elefantes. Pero no pesan lo mismo. Igual pasa aquí en la masa molar, ¿sale? O lo que es un mol. Un mol de carbono pesa 12. Pero un mol de oxígeno, por ejemplo, no van a pesar lo mismo. Pero sí hay la misma cantidad, que es el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. De hecho, para efectos de los problemas, jóvenes, voy a estar utilizando ese valor nada más, 6.022 por 10 a la 23, ¿sale? Entonces quiere decir, y como nota, la masa molar es numéricamente igual a la masa atómica de un elemento o de una molécula, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver entonces. Quiere decir que si yo voy a un elemento, por ejemplo, aquí, el carbono, su masa molar es 12 gramos por mol. Pero la masa molar del sodio, yo voy a la tabla periódica y me aparece que la masa atómica, ¿se fijan? Es 22.99. Lo que yo tengo que hacer nada más es agregarle y cambiarlo a gramos y decir en un mol hay lo mismo. Si se fijan, numéricamente es igual la masa atómica que la masa molar. Entonces, vamos a este otro ejemplo que colocamos aquí. El fósforo, su masa atómica son 30.97 UMAS. Pero la masa molar es igual, nada más se le va a cambiar a gramos. Entonces, en resumen, jóvenes, para no crear más confusión y sin buscar más fundamento aquí en esto, para efecto de resolver los problemas, tú vas a la tabla periódica y lo que dice UMA, tú nada más lo vas a cambiar a gramos. ¿Sale? Como vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Sale? Un mol de X sustancia o X elemento es igual a la masa de ese X sustancia o de ese X elemento, como se muestra aquí en este ejemplo. ¿Sale? Y también un mol de X sustancia es igual a la masa de esa X sustancia y tengo el número de Avogadro. Siempre tenemos que decir de lo mismo que estoy hablando. No voy a estar hablando de canicas y con el peso de los elefantes. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, un mol de X sustancia va a ser igual a la masa de esa misma sustancia. No voy a decir un mol de elefantes y con la masa de un mol de canicas o con la masa de canicas. Tenemos que tener estar hablando de la misma entidad, como se observa aquí en este ejemplo. Si yo voy a la tabla periódica,
y veo en la tabla periódica la masa atómica, me dice que es 15.99, pero voy a redondearlo aquí a 16. Si me dice que es 16 y está en UMAS, entonces yo nada más lo cambio a gramos, ¿sale? Entonces, en un mol de oxígeno, de átomos de oxígeno, ¿cuánto pesan? 16 gramos. Cambiamos lo que dice UMA, nada más lo ponemos en gramos porque son gramos en un mol. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? El número de Avogadro. Esto también lo podemos hacer para alguna molécula. Este es un ejemplo de átomos, de átomos nada más de un elemento, pero también se puede aplicar para una molécula. Por ejemplo, una sencillita, que es la del agua, ¿sale? Obviamente hay que sacar el peso molecular o peso formular. Ahí tengo otro video donde se saca el peso formular, pero para este video pues voy a mencionar ya lo que pesa. En la molécula del agua pesa 18 gramos por mol, ¿sale? Si se fijan, para sacar la masa de esta molécula utilicé UMAS. ¿Y qué hice nada más? Lo convertí a gramos por mol. Entonces, así de simple es. Si está en UMA, tú nada más ponle gramos por mol. Y ya con eso está suficiente para resolver los problemas que vamos a estar viendo. Entonces quiere decir que un mol, como lo dice aquí, un mol de agua, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Ok, pues pesa lo que está aquí diciendo, 18 gramos en un mol. Entonces, pues lo apuntamos de esa manera. Un mol de moléculas de agua, ¿sale? Pesa, ¿o cuál es su masa? 18 gramos. Quiere decir que en 18 gramos yo tengo un mol de moléculas de agua. O sea, esto que acabo de escribir aquí está igual, es lo mismo que esto que está aquí. Gramos sobre mol. Pero, ¿cuántas unidades de moléculas hay? O sea, ¿cuántas moléculas de agua hay ahí? El número de Avogadro. ¿Sale? Moléculas de agua. Si se fijan, aquí tenemos la relación para poder estar cambiando de una unidad a otra. En los problemas que vamos a estar viendo, yo te voy a dar o cantidad de sustancia o cantidad de moléculas o de átomos, o te voy a dar gramos, o te voy a estar dando los moles de una sustancia. Y si yo te doy los moles de una sustancia, te voy a estar pidiendo que determines su masa o cuántas unidades hay. O igual te puedo dar el peso de una sustancia y te voy a pedir que determines los moles o que determines la cantidad que hay de esa sustancia. Hay un video que se va a llamar interconversión de unidades y ahí ya se van a plasmar ejemplos ya específicos de cómo estar cambiando de moles, cambiando a gramos o a masa y a estar cambiando a número de partículas. ¿Sale, jóvenes? Hasta aquí entonces el tema de cómo se interrelaciona o cómo tiene que ver la masa atómica con la masa molar y cómo tiene que ver con el número de Avogadro o que se conoce como mol. ¿Sale? Importante, las unidades de masa atómica, tú cámbialas nada más, quítale el UMA y ponle gramos por mol. ¿Por qué? Porque la masa atómica y la masa molar son numéricamente iguales. Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí toda esta explicación de la masa atómica, masa molar y número de Avogadro. Cualquier duda o comentario, jóvenes, quedo a la orden, pueden enviarme correo y pues estoy a la orden.